Miraba la pantalla de mi aplicación bancaria cuando mi corazón hizo una pausa extraña. Se detuvo por un instante y luego latió con fuerza, como si intentara recuperar el ritmo perdido. Mi saldo disponible era una fracción de lo que debía ser. Faltaban exactamente $8,400. Refresqué la pantalla 3 veces, pensando que era un error del sistema o un fallo de conexión. Nada cambió. En el historial, un cargo procesado hace apenas una hora brillaba con crueldad: Oasis Luxury Cruises, $8,400. Mis manos temblaron ligeramente, pero mi mente comenzó a trabajar a toda velocidad. No había recibido ninguna alerta previa, ningún código de confirmación. Alguien había tomado mi dinero y, antes de que pudiera procesarlo por completo, mi teléfono vibró sobre la mesa de la cocina. Era un mensaje de mi hijo, Tomás. Gracias por cubrirlo del resort. Mamá, sabíamos que podíamos contar contigo. Nos vemos el jueves. Leí el texto 4 veces. Cada vez me parecía más absurdo. No era una pregunta. No era un perdón por atreverme a pedirte esto. Era una afirmación, acompañada del descaro absoluto de quien cree que tiene derecho sobre lo ajeno. Me senté en la silla del comedor y exhalé profundamente. A mis 62 años, viuda desde hace 10, había aprendido a mantener la calma en situaciones límite, pero esto cruzaba una línea que nunca imaginé que mi propio hijo se atrevería a pisar. No lloré. No lo llamé para gritarle ni para exigirle una explicación que seguramente estaría llena de excusas baratas. En lugar de eso, tomé el teléfono. Abrí el reverso de mi tarjeta de débito y marqué el número de servicio al cliente. Gracias por llamar a su banco. Habla Roberto. ¿En qué le puedo ayudar?, respondió una voz amable. Hola. Roberto, necesito reportar un cargo no reconocido y bloquear mi tarjeta inmediatamente. De acuerdo. Señora Cifuentes, ¿de qué cargo estamos hablando? Oasis Luxury Cruises, $8,400. Se hizo hoy hace una hora. No autoricé esa cantidad. Roberto inició el proceso de disputa y congeló la transacción. Mientras colgaba, supe que la tormenta apenas comenzaba, pero yo ya estaba construyendo mi refugio. Para entender cómo llegamos a este punto, tenía que retroceder 3 días en mi memoria. Tomás y su esposa, Paola, habían venido a mi casa un domingo por la tarde. Se sentaron en mi sala con tazas de café y sonrisas que, viéndolas en retrospectiva, estaban demasiado ensayadas. Mamá, hemos estado pensando, comenzó Tomás, adoptando un tono de voz serio y maduro que rara vez usaba. Necesitamos unas vacaciones en familia, un crucero por el Caribe. Paola asintió, cruzando las piernas con elegancia. Será algo muy especial. Alondra. 7 días para relajarnos. Suena muy costoso, respondí. Conociendo bien el historial financiero de mi hijo, ahí está el detalle, intervino Tomás, levantando una mano. Esta vez es diferente. Todos pagan su parte. No esperes ninguna ayuda de nuestra parte, y nosotros no esperamos que tú pagues lo nuestro. Ya somos adultos. Me sorprendió su iniciativa. El costo por persona era de $1,200. Era una suma considerable, pero tenía ahorros, y la idea de pasar tiempo con ellos me agradaba. Acepté. Al día siguiente, Tomás me pidió los datos de mi tarjeta. Voy a hacer la reserva grupal para que nos pongan en camarotes contiguos, me dijo. Solo te cobrarán tus $1,200. Yo le creí. Le di los números, la fecha de expiración y el código de seguridad. Confié en la palabra de mi hijo, y ahora, viendo el agujero de $8,400 en mi cuenta, la verdad era innegable. No solo había cobrado su parte y la de Paola, sino que, por el monto, seguramente habían reservado una suite de lujo, paquetes de bebidas y excursiones premium, todo financiado por la viuda que vivía sola y gastaba poco. Guardé el teléfono en mi bolsillo. La decepción era profunda. Un peso frío en el pecho. Pero me negué a quedarme paralizada. Había sido comprensiva toda mi vida.
Había pagado deudas invisibles. Había fingido no darme cuenta cuando faltaba dinero en mi cartera años atrás. Pero esto era diferente. Ya no era una madre sobreprotectora lidiando con un adolescente impulsivo. Era una mujer adulta siendo estafada por otros 2 adultos. Caminé hacia la cocina. Me preparé otra taza de café y abrí mi computadora portátil. Era hora de hacer un inventario detallado de mi vida financiera. El sol entraba por la ventana de mi estudio mientras yo revisaba mis estados de cuenta. La pantalla de mi computadora reflejaba años de pequeñas concesiones que, sumadas, formaban un muro de dependencia. No iba a usar abogados, ni a presentar demandas absurdas contra mi propia sangre. La solución no estaba en los tribunales, sino en mi propio control. Inicié sesión en mi portal bancario. Lo primero que vi fue el pago automático mensual del seguro del coche de Tomás. Llevaba 3 años pagándolo porque, según él, la economía estaba difícil. Cancelé la domiciliación con un solo clic. Luego, busqué el cargo de la bodega donde Paola guardaba los muebles de su apartamento de soltera. Era un gasto menor, pero estaba vinculado a mi tarjeta de crédito. Cancelado. Por último, entré a la cuenta de la línea telefónica familiar. Tomás y Paola estaban en mi plan. Con unos cuantos movimientos, separé sus líneas, pasándolas a la modalidad de prepago. A partir del próximo mes, si querían datos para navegar en su crucero imaginario, tendrían que pagarlos ellos mismos. Cada clic era como quitarme una piedra de la espalda. No sentía ira, ni deseos de venganza. Sentía una claridad absoluta. Me habían tratado como a un cajero automático, asumiendo que mi amor de madre me haría tolerar cualquier abuso, cualquier humillación silenciosa. Se equivocaron. Mi hija menor, Isabel, que vivía en otra ciudad y siempre había sido independiente, me envió un mensaje de texto casual preguntando cómo estaba. Dudé un segundo antes de marcarle. «Hola, mi amor», dije cuando contestó. «Hola, mamá. Te escucho diferente. ¿Pasa algo?». Le conté los hechos, sin exageraciones, solo los números y las acciones que había tomado. Isabel se quedó en silencio por unos segundos. «Mamá, eso es un robo. ¿Estás bien? ¿Quieres que hable con él?». «No, Isabel, yo estoy bien, y no quiero que te metas. Esto lo manejo yo. Solo quería que lo supieras por si intentan contarte otra versión. Hiciste lo correcto, mamá. No cedas». Colgué el teléfono sintiéndome respaldada. Sabía que la bomba de tiempo que Tomás y Paola habían activado estaba a punto de explotarles en las manos. Solo era cuestión de horas para que la naviera intentara cobrar el dinero retenido. La mañana siguiente transcurrió con una paz engañosa. Regué mis plantas en el jardín trasero, preparé un desayuno ligero y me senté a leer el periódico. Alrededor de las 11 de la mañana, mi teléfono comenzó a vibrar sobre la mesa del comedor. Lo ignoré la primera vez, la segunda, la tercera. Cuando finalmente encendí la pantalla, tenía 14 llamadas perdidas, 9 de Tomás y 5 de Paola. Los mensajes de texto entraban uno tras otro, amontonándose en la pantalla como una cascada de pánico. Tomás, 11:02 de la mañana. «Mamá, contesta por favor». Tomás, 11:05 de la mañana. «La naviera me acaba de enviar un correo. Dicen que el pago fue rechazado por el banco. ¿Puedes llamar para autorizarlo, Paola?». 11:10 de la mañana. «Alondra, ¿qué hiciste? Nos van a cancelar la reserva en 2 horas si no confirmamos el pago». Contesta Tomás, 11:15 de la mañana. «Mamá, no me hagas esto. Arregla lo de la tarjeta». Me tomé el tiempo de terminar mi taza de té de manzanilla. Saboreé el líquido caliente, respirando el aroma calmante. No iba a permitir que su urgencia fabricada se convirtiera en mi emergencia. Cuando me sentí lista, abrí el chat de Tomás y escribí una respuesta breve, directa y carente de emociones. El banco detectó un cargo fraudulento por $8,400 y bloqueó la transacción por seguridad. Yo solo autoricé $1,200 para mi pasaje. No voy a desbloquear nada. Envié el mensaje y puse el teléfono en modo no molestar.
No pasaron ni 10 minutos cuando el timbre de la puerta principal sonó con insistencia, acompañado de golpes fuertes en la madera. Sabía que llegarían rápido. Vivían a solo 15 minutos de distancia. Me levanté de la silla, alisándome la blusa, caminando hacia la entrada sin prisa. Era el momento de trazar la línea física, no solo la financiera. No abrí la puerta principal. En su lugar, abrí la pequeña ventana de cristal blindado que daba al porche. Tomás estaba rojo de la frustración, con el teléfono en la mano, mientras Paola caminaba de un lado a otro con los brazos cruzados, luciendo indignada. «Mamá», exclamó Tomás al verme. «¿Qué estás haciendo? Tienes que llamar al banco ahora mismo. Nos van a quitar la suite». «No voy a llamar a nadie». Tomás, respondí con voz nivelada. El banco hizo exactamente lo que debía hacer. ¿Detuvo un robo? No fue un robo, intervino Paola, acercándose a la ventana. Te íbamos a pagar la diferencia después. Era solo para aprovechar la tarifa promocional de la tarjeta. Eres muy egoísta por arruinarnos el viaje. La miré fijamente. Paola siempre había tenido esa habilidad para voltear la narrativa y hacerse la víctima. Paola. Dijeron claramente que todos pagarían su parte. Tomar más de $7,000 de mi cuenta sin preguntar no es un préstamo, es un abuso de confianza. Mamá, por favor. Tomás bajó el tono, intentando usar esa voz de niño arrepentido que le funcionaba hace 20 años. Ya les habíamos dicho a nuestros amigos que íbamos. Vamos a quedar en ridículo. Te prometo que te lo pago. No. Esa palabra, tan corta y sencilla, pareció descolocarlos por completo. No, repitió Tomás, incrédulo. ¿Prefieres vernos humillados por dinero? Somos tu familia, precisamente porque soy su familia. Merezco respeto en mi propia casa y con mi propio esfuerzo les dije, sin levantar la voz, el viaje está cancelado para mí. Y por lo visto, para ustedes también. Cerré la ventana y corrí el pestillo. Escuché a Paola maldecir desde el porche y a Tomás patear levemente el escalón antes de regresar a su coche. Me quedé de pie en el pasillo, sintiendo cómo el eco de su partida dejaba un silencio nuevo en la casa, un silencio que ya no me daba miedo. Esa misma tarde, llamé a don Arturo, el cerrajero del barrio. Llegó en menos de media hora con su caja de herramientas. Le pedí que cambiara las cerraduras de la puerta principal, la puerta trasera y el portón del garaje. Tomás tenía una copia de mis llaves desde hacía años. A menudo, Paola entraba sin avisar mientras yo no estaba para tomar prestada mi aspiradora, usar mi horno grande o llevarse despensa que, casualmente, olvidaban reponer. Ese acceso irrestricto a mi espacio personal se había terminado. Mientras don Arturo trabajaba, tomé una caja de cartón grande. Recorrí la casa recolectando todo lo que les pertenecía a la chaqueta de cuero de Tomás, los moldes de silicón de Paola, un par de zapatos deportivos y la correspondencia que seguía llegando a mi dirección. Dejé la caja ordenada en el porche, justo al lado de la puerta, con una nota simple, sus cosas. A las 4 de la tarde, recibí un correo electrónico oficial de mi banco. La disputa había fallado a mi favor. Al no haber un contrato firmado ni autorización verificable para el monto total. El cargo de $8,400 quedaba permanentemente revertido. El dinero estaba seguro en mi cuenta. Sentada en la sala, con las llaves nuevas brillando sobre la mesa de centro, me di cuenta de lo mucho que había cedido a lo largo de los años. Había permitido que mi tranquilidad dependiera de mantenerlos contentos, de no generar conflictos, de ser la madre comprensiva. Mi teléfono, que seguía en la mesa, se iluminó con un mensaje de texto de Paola. No lo abrí de inmediato. Sabía que la onda expansiva de mis decisiones apenas estaba alcanzando su verdadera magnitud. Y yo estaba completamente preparada para sostener mi posición. Decidí leer el mensaje de Paola mientras me preparaba la cena. Es increíble tu actitud, Alondra. Tomás está deprimido por tu culpa. Tuvimos que cancelar y perdimos el depósito inicial de $500. Espero que estés feliz destruyendo a tu familia por unos dólares. No respondí.
Bloqueé su número de inmediato. No iba a entrar en un juego de culpas donde yo era el verdugo por negarme a ser la víctima. 5 minutos después, entró un mensaje de Tomás, esta vez con un tono diferente, lleno de pánico real. Mamá, ¿por qué me rechazaron la tarjeta en la gasolinera? Llamé a la aseguradora y me dicen que el seguro del coche está cancelado. También me llegó un aviso de la bodega de Paola. ¿Qué estás haciendo? Leí las palabras y sentí una profunda calma. Le respondí con la misma frialdad con la que él me había quitado mi dinero. Como dijiste el domingo, todos pagan su parte. Ya son adultos. Las llaves nuevas de mi casa no incluyen copias para ustedes, y sus cosas están en una caja en el porche. Buenas noches, Tomás. No me quedé mirando la pantalla esperando su reacción. Puse el teléfono a un lado y me enfoqué en mi cena. Sabía que para ellos esto era un ataque desproporcionado, pero para mí era el reajuste necesario de una balanza que llevaba años inclinada en mi contra. Esa noche dormí de corrido, sin sobresaltos. Al día siguiente, la caja había desaparecido del porche. No tocaron el timbre, no intentaron abrir con su llave vieja. Simplemente se llevaron sus pertenencias en silencio. Habían entendido el mensaje. La puerta estaba cerrada, literalmente y metafóricamente, y mientras regaba mis plantas esa mañana, me di cuenta de algo importante. Tenía mis ahorros intactos, mi tiempo libre y ninguna obligación. Era momento de decidir qué quería hacer yo con mi dinero. Con el dinero seguro en mi cuenta, abrí mi computadora. Esta vez no para cancelar servicios, sino para buscar opciones. Ellos querían un crucero ruidoso, lleno de multitudes y lujos ostentosos. Yo quería otra cosa. Necesitaba respirar aire puro y estar lejos de cualquier recordatorio de la tensión familiar. Encontré una cabaña hermosa en Valle de Bravo, un pueblo mágico rodeado de bosque y un lago inmenso. Tenía chimenea, una terraza de madera con vista a los pinos y absoluta privacidad. El alquiler por una semana entera costaba $900. Lo pagué al instante, con mi propio dinero, bajo mis propias reglas. Saqué mi maleta pequeña del armario. Empaqué ropa cómoda, suéteres gruesos, mis libros favoritos y mi selección personal de tés. Mientras doblaba la ropa, me di cuenta de que era el primer viaje que planeaba sola en más de una década. Siempre adaptaba mis vacaciones a los tiempos de mis hijos, cuidando a sus mascotas o ajustándome a sus presupuestos. Le envié los detalles de mi reserva a Isabel. Me voy una semana al bosque. Necesito descansar. Su respuesta llegó casi de inmediato. ¡Qué maravilla! Mamá disfruta mucho. Te lo mereces más que nadie. Si esos dos intentan algo, yo me encargo. Sonreí. Era bueno saber que, aunque había cortado lazos tóxicos, no estaba sola. A la mañana siguiente, subí mi maleta al coche. Antes de encender el motor, revisé mi teléfono. Había un correo electrónico de Tomás. Mamá, perdón si hubo un malentendido. Queremos arreglar las cosas. ¿Podemos cenar esta noche? Leí la palabra malentendido. No era una disculpa real. Era la frustración de haberse quedado sin su red de seguridad financiera disfrazada de reconciliación. Cerré el correo, puse el coche en marcha y tomé la carretera. El aire en Valle de Bravo era frío y olía a pino y leña húmeda. Cuando llegué a la cabaña, me recibió un silencio profundo, roto solo por el viento entre los árboles. Encendí la chimenea, me preparé una taza de té y me senté en la terraza a ver cómo el atardecer teñía el lago de tonos dorados. Durante los primeros 3 días, apenas toqué el teléfono. Leía. Caminaba por los senderos cercanos y compraba comida fresca en el mercado del pueblo. Nadie me pedía favores, nadie me trataba con condescendencia. Era simplemente Alondra, una mujer disfrutando de su propia compañía. El 4.º día, recibí un mensaje de Isabel. Te tengo chisme, aunque sé que estás desconectada. Tomás y Paola tuvieron que cancelar su viaje por completo. Como no tenían el seguro de auto, tuvieron que usar sus ahorros de emergencia para pagarlo y evitar multas.
Paola está furiosa y publicó indirectas en sus redes sociales sobre la familia que te abandona. Nadie le hizo caso. Leí el mensaje mientras desayunaba pan recién horneado. Esperaba sentir algún rastro de culpa o tristeza por mi hijo, pero solo sentí una ligera lástima por su falta de madurez. Habían intentado jugar con mi estabilidad y terminaron enredados en sus propias mentiras. No respondí al mensaje con burla ni celebración. Solo le escribí a Isabel: gracias por avisar, hija. El lago está precioso hoy. Te llevo un frasco de mermelada artesanal. Dejé el teléfono en la mesa. La manipulación de Paola ya no tenía poder sobre mí, y los errores de Tomás eran suyos para resolver. El bosque me recordaba que la vida sigue su curso de forma natural, y yo estaba aprendiendo a dejar que las cosas cayeran por su propio peso. Regresé a casa un martes por la tarde. El sol brillaba sobre mi jardín, y la casa me recibió con su habitual olor a cera de madera y lavanda. Al meter la llave nueva en la cerradura, sentí una sensación de propiedad que no había experimentado en años. Esta era mi fortaleza. Las semanas pasaron y la dinámica cambió permanentemente. Tomás dejó de aparecer sin avisar buscando comida gratis. Dejaron de llegar recibos a mi nombre por servicios que no consumía. Supe por Isabel que Tomás y Paola finalmente tuvieron que ajustar su estilo de vida a sus verdaderos ingresos. Aprender a presupuestar fue su golpe de realidad. Un mes después de mi regreso, encontré a Tomás de casualidad en el supermercado. Me miró desde el pasillo de lácteos. Dudó un segundo y se acercó. Se veía más cansado, menos arrogante. «Hola», mamá dijo, en voz baja. «Hola, Tomás. Yo... sé que las cosas están tensas. Solo quería saber si estabas bien». «Estoy excelente», respondí con una sonrisa genuina. «Muy tranquila». Él asintió, mirando al suelo. Sabía que no habría dinero, ni invitaciones, ni rescates mágicos. «Me alegro». «Bueno, nos vemos. Cuídate, Tomás». Lo vi alejarse empujando su carrito. No hubo una gran reconciliación de película, ni abrazos llenos de lágrimas. Y eso estaba bien. Había establecido un límite de acero y él, por fin, había aprendido a respetarlo. Pagué mis compras. Conduje de vuelta a mi casa y me preparé para recibir a Isabel, que venía a cenar. Mientras ponía la mesa, me di cuenta de que mi vida era mucho más ligera. Había perdido la ilusión de una familia perfecta, sí, pero a cambio, había recuperado algo invaluable: mi libertad y mi dignidad. Y eso, sin duda, no tenía precio. La lección más grande que me dejó todo esto no tuvo nada que ver con el dinero, sino con mi propio valor. Durante años creí que ser una buena madre significaba amortiguar siempre las caídas de mis hijos, cediendo en silencio para mantener la paz en la familia, incluso si eso me dejaba a mí con raspones. Pero aprendí que el amor no se trata de dar hasta quedarnos vacías, ni de permitir que otros nos vean como un simple recurso. Decir no y poner una puerta cerrada no me convirtió en una persona egoísta. Simplemente me devolvió la dignidad que yo misma había olvidado proteger. Descubrí que no le debo mi tranquilidad a nadie, ni siquiera a mi propia sangre. A veces, cuando dejamos de ser el salvavidas eterno de quienes ya son adultos y saben nadar, no solo los obligamos a hacerse responsables de sí mismos, sino que por fin nos damos el permiso de vivir nuestra propia vida, sin culpas y bajo nuestras propias reglas.